עושה שלום במרומה. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Sean ustedes, todos ustedes, bienvenidos a un Shabbat más que se encuentra señalado en nuestra Torá, de honrar, de consagrar este día tan especial que Yahweh lo hizo como día de su descanso y también para nuestro reposo. Él nos dijo, Él nos ha ordenado que guardemos el Shabbat, el séptimo día, para descansar de nuestras obras, de nuestro trabajo, de nuestras labores cotidianas, y no solamente descansar dejando de hacer una actividad, sino mucho más importante, que nuestro tiempo y todas nuestras actividades sean dirigidas a Él y para Él. En este día, nuestro tiempo, que no es nuestro por supuesto, es de Él, lo dedicamos a Él. Que nuestra atención, que a veces es para nosotros o para nuestra familia, esta vez va dirigida a Él. Todo es para Él. En este día mucho más. Bienvenidos también a todos los hermanos, oyentes, videntes, simpatizantes de todas y cada una de las enseñanzas que es transmitida a través de este canal de YouTube para todo el mundo. Saludamos a los hermanos de Estados Unidos, especialmente a nuestro More, Janit Ben-Tayan, que está en Nueva York, está recibiendo y trabajando allí. Él ha sido enviado como un verdadero Yohanan, un Juan, un precursor, para él, al igual que el siervo y More, Rico Cortés, que también en una oportunidad fue invitado por pastores cristianos para que les enseñe, y poco a poco Rico Cortés fue enseñando las sendas antiguas, raíces hebreas. Esa iglesia cristiana se convirtió en un templo, también un mishkan mesiánico, y hoy su pastor, la esposa y toda esa congregación es mesiánica. Y creemos en el Ruach que esto mismo va a suceder en cualquier momento. Nuestro More entrará en esa iglesia y le abrirán las puertas, por supuesto, y este pastor simpatizante con Israel y con todo lo que acontece en Israel, y algunos otros tal vez, que poco a poco él realmente ingrese, camine por las sendas antiguas y entre a las raíces hebreas. Amén. A través de la enseñanza de nuestro More. Amén. Inspirado obviamente por el Ruach Kodesh y todo lo que la Torah enseña. Esta tarde, queridos hermanos, desde el inicio en que el Roe empezó a hablar, a conversar con nosotros, a dialogar, hasta las adoraciones, hasta la alabanza, yo he visto que el Ruach HaKodesh tiene un propósito bien definido, que precisamente está contenido en la parashá de hoy día. El Espíritu Santo hizo un preámbulo, y habló con un antecedente, el Espíritu Santo, de lo que hoy vamos a tratar. Él lo dijo de una manera anticipada, de una manera sencilla, de una manera clara, de lo que verdaderamente es y va a ser esta parasha. Así que yo les ruego que si el Espíritu Santo está en esto, también nosotros vayamos a estar con Él. Que agachemos nuestra cabecita y vamos a orar. Amantísimo Espíritu Santo, Ruach Kodesh, en esta hora, yo sabiendo que tú has hablado, que tú tienes un propósito para nosotros en todo este Shabbat,
en toda esta parashá, yo te ruego que a través tuyo, este poderoso Espíritu que eres tú, penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones, enseñándonos, escudriñando nuestra mente con tu palabra, con tu dabar, y abriendo nuestro entendimiento, abriendo el corazón y nuestra mente a tu palabra, y que entendamos con la claridad del agua, que entendamos con la claridad de la pureza del aire, qué es lo que tú nos dices hoy a esta tu congregación. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Mashiach. Amén y amén. Amén y amén. Queridos hermanos, la parashá de hoy es la parashá número 34 y tiene por título, obviamente, uno de los libros de la Torá, Bemidbar. Bemidbar. B de Beto, M-I de Miriam, la D de dedo y Bar. En que otra ocasión y muchos visitan, ¿verdad? En forma de broma, por supuesto. Bemidbar. B de Beto, B-E-M-I-D-D-A-R. Las dos B que son labiales. Bemidbar. Significa en el desierto o en la estepa. En el desierto o en la estepa. Esta parashá arranca desde el mismo nombre en hebreo, Bemidbar, en español el libro de Números 1:1 a Números 4:20. Números 1:1 a Números 4:20. Como Haftará o como porción de los profetas, de los libros de los profetas, tenemos al profeta Oseas, capítulo 1, versículo 10 y capítulo 2, versículo 20. Sí, de Oseas mismo. El profeta Oseas. Y complementamos con el Pirashá, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, con Juan, o Yohanan 1:1 y Yohanan, o Juan 2:25. Juan 1:1 y Juan 2:25. La palabra Midbar no significa desierto en el sentido literal del idioma castellano, que, de acuerdo con el diccionario, denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación. Esa es la definición que en nuestro diccionario, el diccionario de habla castellana, define a lo que es un desierto. Pero más bien es algo como una estepa. Que es una llanura extensa, sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Entonces, durante mucho tiempo se nos ha enseñado que Midbar era un desierto, arena y solamente arena, quizás un cactus por allí y quizás un oasis por allá, pero no es así, queridos hermanos. Es una
llanura extensa, sin árboles, pero con la vegetación adaptada a esa sequedad. Amén. Un midbar es un lugar inhabitado con pocos árboles, donde hay pasto para los animales. Efectivamente, cuando yo recién empezaba a leer la palabra, me encontraba cierta incoherencia, ¿no? Cierta desajuste, porque yo leía que el pueblo de Israel había salido con su ganado, y que de improviso, ¿qué pasó con ese ganado? Pues, o se lo comieron los israelitas pronto en el desierto, o murió ese ganado en el desierto. Ahora ya, sabiendo realmente lo que significa midbar, un lugar que tiene una vegetación, ¿sí?, un pasto adecuado para los animales. Esto implica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Egipto, que podían sobrevivir en el desierto. La Torá no dice que los animales comieron maná en el desierto, así que tenían que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en el midbar. Por lo tanto, es un lugar donde hay pasto para los animales. Yahweh siempre tiene previsto todo con anticipación. Amén. Si Moisés conoció o no conoció con anticipación cuando bajó de Egipto a Madián y conoció toda esa tierra, sus lugares donde había pasto, donde había oasis, no lo dice la Torá. Si lo conoció, entonces ya sabía por dónde descender con los hijos de Israel con ganado. Amén. Y si no lo conoció, es evidente que Yahweh los guiaba, sin lugar a dudas. Amén. Y lo que es interesante también, a veces nosotros podemos pensar que es un lugar totalmente desierto y que nada más que eso. No, queridos hermanos, además de haber pasto para los animalitos, para ese ganado, había también cuevas en esas jornadas. Las cuevas que se pueden encontrar en el midbar son lugares adecuados para guardar los rebaños durante la noche. Un pastor normalmente pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas. Si tenía acceso a una cueva, metía las ovejas y se ponía en la entrada para guardarlas de todo peligro de la noche. De esta manera, el pastor mismo se convertía en una puerta para las ovejas. Y eso usted lo dijo al inicio de este culto, pastor Roy. Usted no se dio cuenta, quizás, que ya el Espíritu Santo estaba poniendo las palabras de lo que hoy íbamos a estudiar. Entonces, sí, efectivamente, el pastor se ponía en la boca de esa cueva, la entrada de esa cueva, para cuidarlas. De allí que viene la expresión, yo soy la puerta, como lo dijo Yahshua en Juan 10:1-8. Leamos por favor Juan 10:1-8. En verdad les digo
que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es el ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conoce su voz. Pero al extraño jamás lo seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hasta el 8, ¿no? Ya se dijo esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Entonces Yahoshua les habló de nuevo: en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no le hicieron caso. Amén. Amén. Un pastor es la puerta de sus ovejas. Si alguien desea pastar una oveja que no está a su cuidado, tendrá que pasar por la puerta que es el pastor. Si no tiene el permiso del pastor para ayudarlo en su tarea, no tendrá el derecho de meterse con sus ovejas. Yahshua es la puerta de sus ovejas. El que no pasa por Yahshua HaMashiach no tiene el derecho de pastorear a las ovejas que el Padre le ha dado. Esto nos enseña que no podemos permitir que maestros que no son de Yahshua dirijan nuestras congregaciones. También implica que ningún hombre de Dios, ningún ungido o líder puede apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él o que él tenga discípulos. Todas las ovejas pertenecen al Roe Hagadol o al Pastor Supremo Yahshua HaMashiach, y todas sus ovejas somos discípulos de él. Por esto no llamamos a nuestros líderes rabinos, porque solo Yahshua tiene el derecho de ser llamado rabino y tener sus discípulos. De ahí que una de las señales de los falsos maestros es que se arrastran ellos a los discípulos de Yahoshua, como está escrito en Hechos 20, 29 al 30. Como el Mizbar se encuentra fuera de la ciudad, constituye un lugar adecuado para hablar en privado, sin tener que correr el riesgo de ser oído por los demás. Por lo tanto, este lugar donde se puede hablar a solas llegó a ser llamado Mizbar, que literalmente significa conversación. El Mizbar es el lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin ser molestado por otros, como está escrito en Oseas 2:14, que dice: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y en efecto, ese era el propósito de Yahweh, de tenerlos ahí en el Mizbar. ¿Para qué? Para seducirla. Aquí son términos de un romance, términos de un amor. Seducirla, cautivarla, conquistarla. Eso lo hace un novio que está muy enamorado de su novia. La quiere conquistar,
la quiere seducir, quiere llegar a su corazón, quiere que esa mujer se enamore también de él. Entonces seducirla, ¿y para qué? Para hablarle a su corazón. No es que Yahweh quería que el pueblo de Israel le hablara a él, no, Yahweh quería hablarle al pueblo de Israel, pero en su corazón, a su corazón. ¿Por qué Yahweh llevó a Israel al Mipar? Para hablarle personalmente con ella, con su novia, entrar en el pacto matrimonial con ella, allí, y entregarle la ketuvá, el contrato de matrimonio, la escritura pública del matrimonio, de la unión matrimonial. Y eso es. La Torá es la ketuvá, la Torá es la escritura, el documento público donde está ese contrato matrimonial entre Yahweh y el pueblo de Israel. ¿Existe? Sí. ¿Lo firmaron? Sí. ¿Yahweh cumplió su parte de ese contrato? Sí. ¿El pueblo de Israel lo cumplió? No. Amado hermano, amada hermana, cuando estés pasando por un desierto en tu vida, no lo veas como una cosa negativa, velo como una posibilidad de acercarte a Elohim, al Abba Kadosh, y escribir, recibir palabras e instrucciones de tu Padre Celestial que te ama y te cuida por medio de los lugares desérticos donde aprenderás a depender de Él y no de tu propia capacidad. Tú estás en el Midbar de tu vida, tú estás en el desierto de tu vida, tú estás en los lugares secos de tu vida, tú estás en los lugares, estamos en los lugares que nos parecen desérticos, desolados, en que estamos solos, en que estamos necesitados, en que nos hace falta tantas cosas, y a veces tenemos una montaña, un carrusel de emociones y de sentimientos que van y vienen, pero Yahweh te ha llevado, Yahweh nos ha llevado a nuestro propio Midbar, para que Él y tú y Él, nosotros individualmente, tengamos un trato, un momento de profunda intimidad, en que no haya nadie más alrededor nuestro y podamos nosotros descargar en nuestro corazón todo lo que sentimos, todo lo que padecemos, todo lo que nuestro corazón, nuestra alma encierra. Así que aprovecha tu lugar y no estés, como justo dijo el Roy, no estés lamentándote, no estés llorando, no estés tú reclamando o reprochando. Busca la intimidad con tu Creador, busca la intimidad con tu Padre Celestial, con tu Hacedor, y no andes buscando lo que el profeta, lo que Yahweh pueda decir en boca del profeta. Busca a que el mismo Yahweh, Padre Celestial, te diga. Amén. Y por ahí yo leí que en algunas cosas, yo tengo una gorra que está en inglés y dice empuja, hablando acerca de las oraciones, empuja con tus oraciones hasta que el Padre te conteste. Y eso mismo es lo que tú y yo debemos hacer, que nuestras oraciones de agradecimiento sean un empuje, molestarlo de tal manera, fastidiarlo de tal manera, si cabe la palabra, aunque sabemos que no se fastidie,
pero en tal número que lo estemos buscando, que en un momento dado Él te hablará. Ayer yo estaba bastante ofuscado, preocupado por ese sillón que compré. Se suponía que a las 2 de la tarde debían traérmelo. Había hablado con el Señor que lo traía. Eran las 4, las 5 y ese señor no venía. Recién a las 6 de la tarde fue a ver el sillón a pica para traerlo. Y yo no quería que chocara con el inicio del Shabbat, que ya estuviéramos orando. Yo estaba, porque no quería que me cortara ese momento de comunión con Él. Así es. A esa hora te tocó. A esa hora, en esa precisa hora que estábamos orando, que estábamos alabando, que estábamos cantando. Sin embargo, Yahweh, que es tan maravilloso, me habló a mi mente y me dijo: yo tengo el control. Yo tengo el control. De ese momento, hermanos, seguí ya en oración, seguí ya en el canto, seguí todo. Sereno. Moreno. Y en un momento dado, ya cuando algo había pasado, llega esa camioneta con ese sillón y lo subí. Sí. Así que yo lo que te puedo decir, que Él, tal como Él me dijo, yo tengo el control. Él tiene el control en tu vida. Él tiene el control de tus problemas. Él tiene el control de tus necesidades. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que sufrimos, padecemos, todo eso. Pero Él quiere que nosotros le digamos eso. Porque Él quiere sentirse necesitado como el Padre que Él es con nosotros. ¿Qué hijo no va y busca al Padre? A decirle: papá, necesito. Papá, requiero. Papá, tengo este problema. No hay otro. Tú eres mi único Padre. Por eso te busco a ti, pero no voy a buscar al vecino. No voy a buscar a alguien que no conozco. Busco a mi papá. Busco a mi papá. Porque mi papá me ama. Porque mi papá me diga, no, solamente eso. Porque mi papá me ama. Mi papá me conoce. Mi papá sabe. Y es un Elohim tan respetuoso que mientras nosotros no lo busquemos, Él está callado. Él espera que nosotros como su hijo vengamos, toquemos la puerta. Papá, quiero hablar contigo. Papá, te necesito. Papá, quiero oír tu consejo. Porque tú tienes el mejor consejo, no lo tiene el vecino, no lo tiene el amigo. Ya hemos visto y escuchado, leído, que por buscar consejos de amigos de la misma edad, reyes han caído. Reyes han destruido su reino. Entonces eso es lo que quiere nuestro Padre, el Hijo de Salomón. En vez de escuchar a los sanos, escuchó a los necios, a los tontos como Él. Robar. Amén. Así es. ¿De verdad saqué? Amén. Volvamos al número 1, 2. Podemos leer y ver que Yahweh ordena a Moshe y a Aarón hacer un censo a los hijos de Israel. 1, 2. Este fue el cuarto censo. El cuarto censo. ¿Para qué? ¿Para qué Yahweh hace un censo? Un cuarto censo. Y si me dicen, ¿y los otros anteriores? ¿Qué los hizo Yahweh? Josué también. ¿Por qué Yahweh ordena a Moshe y Aarón que hagan un censo? Para establecer la ascendencia pura de las familias israelíes, para que la Shekinah, la presencia divina
del Altísimo pudiera permanecer en su medio. Para eso el censo. Ahora bien, recordemos que el primer censo, si alguien se preguntó, ¿dónde fue el primer censo? Se hizo cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto. Eso lo lees en tu casa, eso está en Éxodo 1:5. Cuando Joseph, invita a su padre y a sus hermanos, ¿sí?, a descender a Egipto. Y ahí hay el primer censo. El segundo censo fue cuando salieron de Egipto. Y eso está en Éxodo 12:37. El segundo censo fue cuando salieron de Egipto. Éxodo 12:37. El tercer censo fue en el desierto, en el Midbar, antes de la construcción del Mishkan. Eso está en Éxodo 30, 11, 16 y también en Éxodo 38, versículos 25 y 26. Ahora Elohim ordena que sean contados una vez más. ¿Por qué? Tal como un padre o una madre amorosos desean ver a sus hijos sentados en torno a la mesa para comer y los cuentan que estén todos reunidos, así nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bueno, se deleita en los hijos de Israel, en contarlos una y otra vez. En la antigüedad, el padre de familia, la madre de familia, los hijos alrededor de la mesa, al momento de almorzar o de merendar. En una silla. ¿Qué es de Víctor Hugo? ¿Dónde está Víctor Hugo? Se fue a lavar las manos. ¿Qué es de Víctor Eduardo? ¿Dónde está? Ya viene. Se fue al baño. ¿Qué es de Víctor Emilio? Enseguida viene. Se fue a comprar las colas porque no hubo jugo. Víctor Hugo se los tomó. Víctor Hugo se tomó el jugo. Por eso tuvo que ir Víctor Emilio a comprar las colas. Yahweh quiere ver a sus hijos sentados en torno a su mesa. Amén. Y lo mismo Yahshua quiere ver a su novia y sus invitados sentados en torno a su mesa en el banquete de matrimonio, en esa mesa de amor, en esa mesa familiar en que Yahshua está con su pueblo. Amén. Con su pueblo. Un Elohim que ama a sus hijos, un Elohim que ama a Israel, que ama a sus hijos, siempre quiere que estemos cerca de Él. Así que nunca vas a estar sola, nunca vas a estar sola, aunque te puedas sentir sola, pero déjame decirte que tu Padre Celestial está contigo a tu lado. Amén. Sea en el desierto, sea en la mesa, sea donde sea, Él está a tu lado. Aleluya. Leamos por favor Números 1, versículo 3. Números 1, versículo 3. Tú y Aarón los unificarán por sus grupos, de la edad de 20 años para arriba, todos los que en Israel sean aptos para portar armas.
está ahí. Bueno, acá hay una versión, sí, está muy bien, es una 3. Hay otra versión que es más acertada, más ajustada al tema. Nos dice que de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Creo que eso está en la Reina Valera, ¿no? Amén. Por sus ejércitos. Ya, entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como guerra es Zabá. Zabá. P-Z-A-V-A. Zabá. Zabá. B chica, B de Piladian, B de la vaca, de la crema que mandó Marushita, de la vaca, esta no es vaca casada, es de la vaca casada y es vaca madre. Zabá. ¿Mande? Le mandé esa crema a usted. Yo pensé que era para Robertito. Y para también mi hermano, porque está con los huesos y los músculos. Es para el dolor para todos. Pero creo que es para todos. Ya después explica por qué tiene que ser esa parte del cuerpo. Bien, entonces la palabra es Zabá. Zabá significa ejército. ¿De ahí viene Zabá? El Roe te dijo, nosotros estamos ahí, yo vi Roe en esa canción, me han dicho, tiene usted sí, está escrito Sebaot con B labial y es Sebaot con B labial, es Sebaot, Yahweh Sebaot. La mayoría están con veganos. Sí, pero está mal, totalmente mal, porque ignoran que es la palabra Zabá, que significa ejército en hebreo. Esto no implicaba que el Israel podía salir a hacer guerra, sino, y presten atención, sino que estaban organizados como un auténtico ejército. La misma palabra se usa para las estrellas, que son llamadas el ejército del cielo, como vemos en Génesis 2:1. O Deuteronomio 4:19. Los levitas también son organizados como Zabá, aunque ellos no salieron a la guerra. Génesis 2:1 y Deuteronomio 4:19. Gracias. Esto nos enseña que Zabá tiene que ver más con orden y disciplina, ya que realmente con una guerra, una disciplina militar regía dentro del pueblo de Israel en el desierto, como está escrito en Éxodo 12:41 y 12:51. Éxodo 12:41 y Éxodo 12:51. Entonces, hermanos, por eso vemos que tal vez en un principio de esa película de los 10 mandamientos, ¿no? En el momento que sale de Egipto, en la película de los 10 mandamientos, vemos a un Josué que ya había organizado un ejército, que ya habían soldados en Israel con sus arcos, con sus espadas, con sus escudos, y eso no es verdad. Yahweh los organizó, sí, para la guerra, sí, pero tenían que ser adiestrados por un soldado, y primeramente tenían que ser clasificados, ordenados por sus tribus, y por eso dice, por sus ejércitos. Y esa es la característica mayor, que el pueblo de Israel estaba siendo organizado y disciplinado como un ejército. No es que tuvieran armas, no es que tuvieran espadas inmediatamente, no, porque eso es lo secundario, eso es parte que viene con un uniforme. ¿Qué
¿Qué es lo más importante? Antes de que haya un ejército, hay un entrenamiento. Antes de que haya un ejército, hay una disciplina. Hay la imposición y la disposición de órdenes para que un soldado sea ordenado, disciplinado, obedezca las órdenes, atienda las jerarquías, se sujete a las jerarquías, esté preparado, que conozca qué es la guerra. Y lo que es tan importante, porque a veces pensamos que el soldado solamente tiene que ir con el fusil e ir y atacar. No, también es entrenado para atacar y para defenderse. ¿Ya? Entonces, se le ordenaba al soldado, claro, se le ordena al soldado ir a atacar, sí, ser ofensivo, pero también se le enseña a ser defensivo. La mayoría de los ejércitos, en ningún momento, ningún general de ningún ejército quiere perder hombres, porque perder hombres estaría encaminándose a perder una batalla y peor aún la guerra. No, él quiere que donde más sea posible, obviamente atacar, pero defenderse, mantener, sobrevivir, que sus soldados sobrevivan a cada batalla. Y esto que uno de los títulos de nuestro Elohim, como dijo el Saquén, es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Aleluya, amén. Entonces ahí es Yahweh de los ejércitos. Y ya vemos ejércitos de las estrellas, ejércitos celestiales, todos los ejércitos, todos están al mando de él. Por eso él es Yahweh de los ejércitos, el Señor, el general, el comandante supremo de todos los ejércitos del universo. Amén. El orden y la disciplina son conceptos fundamentales para que el pueblo de Israel pueda funcionar adecuadamente y seguir adelante. Este libro de Midbar nos enseña la importancia de tener un orden y control personal y de nuestras economías en nuestras congregaciones para poder funcionar correctamente. El desorden y la anarquía provienen del pecado. Una congregación que tiene desorden, que está desordenada, está en anarquía. Y esto se debe a que esa congregación está en pecado. Yahweh es un Elohim de orden, como está escrito en 1 Corintios 14, 33, 40. Yahweh es un Elohim, es un Dios, para que entienda el hombre común. Yahweh es un Elohim de orden, como está escrita en 1 Corintios 14, 33, 40. 33 al 40. Amén. En Israel solamente son contados los disciplinados. Y escúchenme bien y lo repito. En Israel son contados los disciplinados. Los que no están dispuestos a someterse a la disciplina de Elohim, a su Torah y a sus líderes, no son aptos para ser contados. Yahweh no cuenta con los indisciplinados. Una persona espiritualmente inmadura solo piensa en sí misma, no ve más allá de su nariz, no tiene amor, porque el amor no busca lo suyo. Una persona espiritualmente inmadura solo busca su propia felicidad
y se relaciona con otros con el fin de satisfacer sus propios deseos. Si uno solo busca satisfacer sus propias necesidades en una congregación, es un niño espiritual. Es, en cambio, una persona que es espiritualmente madura, busca también satisfacer las necesidades de todos los que lo rodean. ¿Por qué? Porque ama a su prójimo. Pregúntate, ¿amas a tu prójimo o solo aparentas amarlo? Pregúntate, ¿estás dispuesto a sacrificar tus bienes, tu tiempo y muchas cosas importantes tuyas para llenar las necesidades de los demás? Te dejo esa lección para ti, esa reflexión para ti. ¿Eres inmaduro o eres maduro espiritualmente? Tú tendrás la respuesta en tu mente y en tu corazón. Queridos hermanos, nosotros, más que todo, el ROE, el SAQUEN, que cuando estuvimos en la universidad, yo en Derecho y ellos en no en el izquierdo, sino que en ese. Bueno, yo en Derecho y ustedes en el izquierdo. Así es. Entonces nosotros vimos, nosotros se nos enseñó, a nosotros se nos quiso hacer un lavado de cerebro con respecto al comunismo. Y yo te digo lo siguiente: después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo de la Unión Soviética inundó hasta durante más de 50 años, 60 años, qué sé yo, algo así, hasta 1991, en que cayó el muro de Berlín, ¿sí? El comunismo, hermanos queridos, se aprovechó y se aprovecha de parte de un principio de la Torá para llevar a cabo su propia visión equivocada. En el principio de la preferencia del colectivo, o sea, el comunismo está basado en este principio: la preferencia del colectivo sobre el individuo, donde el colectivo es más importante que el individuo y el individuo deja de buscar lo suyo con el fin de beneficiar al colectivo. O para decirlo en palabras más sencillas, el comunismo suprimió y suprime el individualismo de las personas. Ya no es Elenita, ya no es Magdalena, ya no es Roberto, ya no somos nosotros como individuos los importantes, los necesarios. Nosotros dejamos de ser para el comunismo porque tiene que prevalecer y predominar el colectivismo. A ese colectivismo se le conoce como comunismo. Es un principio de la Torá que ellos han distorsionado. Este sistema político fracasó porque, repito, sacó al propietario ideológico, al dueño, al creador original de esta ecuación política, y se le
y se erigió este comunismo, este sistema político, se levantó dioses de carne para continuarlo hasta el día de hoy. Surgió en la Segunda Guerra Mundial Stalin, vino Marx fue primero, Marx, Lenin, Stalin. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial de Stalin vino una serie de dirigentes de la Unión Soviética, más o menos importantes, hasta que cayó la Unión Soviética. Luego acá en América Latina surgió Castro, surgió Chávez, Maduro, y allá en Centroamérica está Noriega. Todos ellos suprimiendo al individuo y ellos alzándose como dioses, siendo dictadores, realmente unos dictadores, todos y cada uno de ellos, pero autorrogándose el título de ser los dirigentes necesarios para tener este sistema levantado. Ellos no pueden permitir que haya democracia ni nada, porque ellos serían borrados por la historia inmediatamente. Entonces ellos buscan mantener y perpetuar este estado de cosas que es supuestamente el colectivismo. El colectivo de sus naciones son los que se van a aprovechar, van a salir beneficiar. Como Correa quiso hacer aquí, queridos hermanos, les duela, les duela o no a los que muchos conocemos. Y que todavía tienen engañado a muchos ecuatorianos. La revolución ciudadana, copiando la revolución cubana, un dirigente utilizando la misma ley, la misma constitución y la democracia para perpetuarse lo más que pudiera legalmente, constitucionalmente en el poder. Que los ricos dejen su riqueza a los pobres. Y los pobres no trabajen. Los pobres sean más pobres viviendo del Estado, porque ese es el interés. Que el pobre no dependa de Dios o de Elohim para nosotros, sino que el pobre dependa del Estado. Que el Estado satisfaga sus necesidades, que el Estado pague sus servicios, todo lo que necesita. Que el bono de la pobreza, que el bono de esto, que el bono de por aquí, que el bono de por acá. Para dominar y mantener subyugada a una población que quiere ser subyugada, no quiere progresar por sí mismo, porque no quiere sacrificarse. No quiere sacrificarse para surgir. Ven con envidia al rico que progresa, claro, porque se sacrifica. Claro que tiene capital, pero tiene que sacrificarse. Trabaja también. Tener a los empleados, ¿acaso no es problemas? Tener una fábrica, tener una empresa, tener una compañía y que un empresario honesto la trata de levantar. Sacrificio. Tener que pensar cómo pagar a esos empleados, tener que invertir, tener que buscar nuevos mercados para sus productos. Es sacrificio. Pero eso no lo ven los pobres, porque quieren seguir siendo pobres mantenidos, lastimosamente. Si una persona aprende a considerar el colectivo como más importante que ella misma, podrá llegar a formar juntos con otros que tienen el mismo pensamiento un cuerpo tremendamente potente. El hecho de aprender a trabajar, en un grupo
Es algo muy importante para el desarrollo del reino. Este principio lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queridos hermanos, en esta parashá encontramos el equilibrio perfecto entre el individuo y el colectivo, entre el individualismo y el colectivismo. Cada individuo fue contado, lo que muestra que cada individuo cuenta, y es muy importante y digno de ser tomado en cuenta. Y aunque suene un poquito redundante, para Yahweh somos individualmente importantes. Individualmente muy importantes. Porque si bien es cierto, Yahweh vino a morir y por salvar a la humanidad, no significa que toda la humanidad es salva. Significa que individualmente somos salvos, y los salvos colectivamente unidos será los justos, la comunidad, la congregación de los justos. Amén. Entonces, es importante. Eres digno porque eres tomado en cuenta. Tú eres tomado en cuenta, querido hermano. Eres tomado en cuenta, querida hermana. Eres tomado en cuenta, querido hermano. Amén. No pienses que no eres tomado en cuenta por el Adón, por Yahweh. Eres tomado en cuenta. Y cuando tú y yo nos unimos, porque somos de un mismo pensar, un mismo sentir, una misma emuná, entonces formamos ya un colectivo, una congregación, una asamblea santa, piadosa, unida, en armonía, en amor, que eso es lo que Yahweh quiere y desea de nosotros. Aleluya. Aleluya. Para que Israel pueda seguir adelante como pueblo, los individuos tendrán que aprender a aportar al colectivo todo lo necesario para que mantenga unido y vaya prosperando. Y el colectivo tiene que preocuparse por el individuo, por los individuos que lo conforman, como está escrito en Hechos 2, 44 al 45 y Hechos 4, 32 al 35. Y voy a leer esa cita para concluir. Repito las citas. Hechos 2, 44 y 45 y Hechos 4, 32 al 35. Y dice así: Amén. la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Adón Yahshua, y abundante gesed, abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Amén. Amén. Shabbat Shalom, querida congregación. Yahweh los bendiga. Amén. Y Yahshua los proteja. Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Shalom.